¿Qué harías si encontraras a un niño perdido y solo acechado por depredadores? Lo ayudarías, aunque perteneciera a un pueblo al que el tuyo había jurado destruir. Para una mujer solitaria en la frontera de Texas, un acto de compasión que salvó a un niño comanche de una muerte segura no fue el final de la historia, sino el comienzo de una guerra. Ella salvó una vida, pero lo que vino después fue un ajuste de cuentas que empaparía las llanuras de sangre y cambiaría para siempre el destino de dos mundos. Acompáñanos mientras contamos cómo la elección de una mujer trajo a 100 guerreros a su puerta. Lo primero que notó Roslano Maye fue el silencio. No era el silencio habitual de las vastas llanuras abrazadas por el sol del oeste de Texas en el verano de 1871. Ese era un sonido vivo, una sinfonía de insectos zumbando el lejano grito de un halcón y el constante murmullo del viento entre la alta hierba de búfalo. Este era un silencio muerto pesado y vigilante que erizaba la piel y tensaba los músculos de su espalda. Los sácadas habían cesado su zumbido. Los pájaros se habían callado. Incluso el viento parecía contener la respiración. Estaba de pie en el porche de su hogar de madera, empapada un fusil descansando flojamente en el brazo, con los nudillos blancos por la presión sobre la madera gastada. Su esposo Michael había construido ese lugar con sus propias manos 5 años atrás, labrando un pequeño oasis de esperanza en un desierto implacable. Él había sido un hombre de fe profunda y optimismo sin límites, convencido de que Dios y el trabajo duro harían florecer estas tierras. Un año atrás, una serpiente de cascabel le había demostrado que la tierra tenía sus propios dioses, y no siempre eran misericordiosos. Ahora solo estaba Roslano, una mujer de poco más de 25 años. Aunque el sol y el dolor habían marcado líneas en su rostro que la hacían parecer mayor. Su cabello color seda de maíz estaba recogido en un moño severo, y su vestido de calicó práctico, desteñido por 1000 lavados, tenía parches en los codos. No era una mujer de gran tamaño, pero sí fuerte y resistente, con un cuerpo forjado por el trabajo incansable de la supervivencia. Arar el pequeño maizal, cuidar las gallinas, reparar las cercas. Era una vida que no dejaba espacio para la suavidad. El silencio se rompió con un sonido. Al principio era débil, un chillido agudo que rasgaba los bordes de la quietud. Coyotes. Pero había algo más entre sus llamados hambrientos. Un sonido que no pertenecía allí, un grito fino y agudo, casi como un cordero sangrando, pero con un filo humano desesperado. Los ojos de Roslano se entrecerraron mientras escaneaba la extensión ondulante de oro y marrón hasta el horizonte. A unas 4 cuadras cerca de un arroyo poco profundo y lleno de rocas, vio movimiento una manada de 5 o 6 coyotes. Su pelaje gris parduzco los hacía casi invisibles sobre la tierra reseca. Estaban rodeando algo. Sus movimientos eran tensos y agitados, entrando y saliendo, y en el centro de su círculo estaba la fuente de ese extraño llanto. Su primer instinto, el que había afinado con un año de soledad, fue ignorarlo. La pradera tenía su propia lógica brutal de depredador y presa. Interferir era un juego de tontos, la manera más rápida de acabar muerto. Probablemente solo se trataba de un ternero que se había alejado del pequeño rebaño de su vecino, Jacob Miller, cuyo rancho quedaba a unas buenas 5 millas al este. Jacob podía encargarse de sus propios asuntos. Pero el llanto volvió a escucharse más agudo, esta vez cargado de un terror que calaba hasta los huesos. No era un animal, estaba segura de ello. «Maldita sea todo», murmuró las palabras con un sabor a polvo en la boca. Revisó el fusil, el viejo Remington de doble cañón de Michael. Estaba cargado.
Al bajar del porche avanzó con una determinación que desmentía la agitación que sentía por dentro. No corrió. Nunca se corría en la pradera, a menos que fuera estrictamente necesario. Gastar energía sin control podía costarte caro más adelante. Caminó con zancadas largas y firmes, el fusil sostenido frente a su pecho lista. A medida que se acercaba la escena, se fue aclarando con un horror absoluto. Los coyotes no estaban rodeando un ternero. En medio de su danza hambrienta había un niño pequeño. Un niño no mayor de 4 o 5 años. Estaba desnudo salvo por un taparrabos de cuero, con la piel color cobre pulido y el cabello negro largo y enmarañado de tierra. Un niño comanche. El corazón de Roslano golpeaba con fuerza contra sus costillas. Esto lo cambiaba todo. No se trataba solo de interferir con la naturaleza. Esto era interferir con los hombres. Los colonos alrededor de Prairie Creek, el conjunto de construcciones más cercano que pasaba por un pueblo, vivían en un estado de miedo y odio latente hacia los comanches. Eran llamados los señores de Quanah Parker. Un pueblo orgulloso y feroz que veía a los homesteaders blancos como invasores ladrones que araban sus tierras ancestrales de caza. Se contaban historias de sus incursiones, casas incendiadas, ganado robado y familias asesinadas alrededor de cada fogata, y se predicaban en el púlpito de la improvisada iglesia. El nuevo jefe de guerra de los comanches, Quahadi, se mencionaba como una maldición. Para la gente de Prairie Creek, un comanche no era una persona. Era una amenaza, una criatura a temer y de ser posible exterminar. Encontrar un niño perdido era una cosa. Encontrar un niño comanche perdido era otra completamente distinta. Ayudarlo sería visto como traición. Dejarlo allí era un absurdo impensable. El coyote líder, un macho grande con una cicatriz rugosa en el hocico, la vio acercarse. Detuvo su círculo, bajó la cabeza y emitió un gruñido bajo, mostrando los labios retraídos y los dientes amarillos. Los demás siguieron la dirección del líder, desviando su atención del niño hacia la nueva amenaza. El niño, al ver su oportunidad, retrocedió de un salto, su pequeño rostro congelado en un terror estoico. Ya no gritaba, solo observaba con los ojos oscuros abiertos y fijos. Roslano levantó el Remington, el metal frío y sólido contra su hombro. «Muévete ahora», rápido gritó con voz ronca. El coyote líder dio un paso tentativo hacia adelante. Tenía hambre y la ventaja de la cantidad. Creyó que podría ganar. Ella no apuntaba a matar. La munición era valiosa. Apuntó unos metros al costado del líder de la manada y apretó el gatillo. El estruendo del fusil fue un golpe físico, un trueno que rompió el silencio y levantó una nube de polvo y piedras al aire. Las criaturas astutas y sigilosas retrocedieron ante la fuerza bruta de la detonación. El macho líder chilló, metió la cola entre las patas y la manada se dispersó, fundiéndose con el paisaje como si nunca hubiera estado allí. El eco del disparo recorrió la pradera y se desvaneció, y el silencio que volvió era aún más profundo. Roslano permaneció allí con el olor a pólvora agudo en las fosas nasales, los oídos zumbando. Las únicas dos criaturas vivas en ese vasto espacio vacío eran ella y el niño. Bajó lentamente el fusil y caminó hacia él. Estaba pegado a una roca blanqueada por el sol, tratando de hacerse más pequeño. Tenía rasguños en brazos y piernas, y una fea herida en la mejilla, donde uno de los coyotes se había acercado demasiado. Estaba cubierto de tierra y temblando, pero sus ojos reflejaban una desafiante valentía, un orgullo feroz que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Era un guerrero en miniatura. «Está bien», dijo ella, suavemente manteniendo la voz baja y calmada. «Se han ido. Ahora estás a salvo.
El niño no dijo nada. Solo la miraba con la mirada firme. No entendía una palabra de lo que decía, por supuesto. Ella era la enemiga del otro tipo. Su piel blanca, su ropa extraña, el palo de trueno en sus manos, todo la señalaba como una amenaza. Dio un paso más, y él se encogió presionándose más contra la roca. Roslano se detuvo. Sabía que ese era un momento peligroso. El niño estaba perdido, separado de su gente. Si lo dejaba allí, moriría. Los coyotes volverían, o el sol lo mataría o moriría de sed. Pero si lo llevaba consigo, ¿qué pasaría luego? Su tribu lo buscaría un grupo de guerra, y cuando llegaran no se detendrían a hacer preguntas. La verían a ella, una mujer blanca, con uno de los suyos, y asumirían lo peor. Asumirían que ella era una secuestradora. Pensó en los rostros de la gente de Prairie Creek. Pensó en el Marshal John Cartwright, un hombre duro que veía el mundo en blanco y negro, y para quien el único comanche bueno era un comanche muerto. Pensó en Jacob Miller, que había perdido a su hermano en un ataque hacía 2 años. No entenderían esto. Lo verían como una traición. Pero luego miró al niño. No como un comanche, sino como un niño, un pequeño asustado, dolido y perdido. Vio las marcas de lágrimas secas en sus mejillas polvorientas, cómo su pequeño pecho se levantaba y caía con cada respiración. Vio la herida en su rostro cubierta de sangre, y en ese instante, toda la política, todo el miedo, todo el odio que definía su mundo, pareció desvanecerse. Se arrodilló, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Apoyó el fusil en el suelo a su lado, un gesto de paz. Extendió la mano vacía, palma arriba. «No voy a hacerte daño», dijo. Su voz apenas era un susurro. «Quiero ayudarte». El niño miró su mano, luego su rostro. Todavía temblaba, pero la feroz determinación en sus ojos ahora se mezclaba con un destello de algo más. Confusión, curiosidad, esperanza. Durante un largo minuto no se movió. El sol caía sobre ellos, y el silencio de la pradera los envolvía como un abrazo. Luego lentamente, y con cautela, dio un pequeño paso alejándose de la roca. No tomó su mano, pero tampoco huyó. Era suficiente. Roslano O'Malley se puso de pie con la decisión tomada. Recogió su fusil y se volvió hacia la solitaria casa de Sod en el horizonte. No sabía si estaba salvando la vida del niño o condenando la suya propia. Solo sabía que no podía dejarlo morir. Con el sol a su espalda y el niño perdido siguiéndola a unos pasos de distancia, caminó hacia un futuro que no podía imaginar, un futuro que ya venía hacia ella a través de las interminables y despiadadas llanuras. El interior de la casa de Sod era fresco y oscuro después del resplandor de la pradera. Era una vivienda sencilla de una sola habitación, pero Roslano la mantenía meticulosamente limpia. Una mesa rústica con 2 sillas estaba en el centro, una estufa de hierro fundido en la esquina, y una cama con un edredón de retazos estaba pegada a la pared más lejana. El aire olía a hierbas secas, humo de leña y jabón. Para Roslano era hogar. Para el niño debió parecerle una trampa de cueva. Vaciló en el umbral una pequeña criatura salvaje, lista para huir. Sus ojos grandes y oscuros la habían seguido desde el arroyo, manteniendo cuidadosamente una distancia de 3 metros. Sus pies descalzos, que no hacían ningún ruido sobre la tierra compacta, ahora se enfrentaban a la boca abierta de la puerta. Dudó. Roslano no lo obligó. Apoyó el fusil en sus soportes junto a la puerta y se dirigió al barril de agua. Sus movimientos eran deliberadamente lentos y no amenazantes. Tomó agua fresca con un leve sabor metálico y la vertió en un vaso de lata, bebiendo ella misma, para que él viera que era seguro. Luego llenó nuevamente el vaso y lo colocó en el suelo,
justo dentro de la puerta, antes de retroceder hacia el lado opuesto de la habitación. Se sentó al borde de su cama, con las manos entrelazadas en el regazo, y esperó. El silencio se extendía interrumpido solo por el tic-tac del pequeño reloj de repisa que Michael había insistido en traer desde Ohio. Era un sonido que alguna vez la había reconfortado. Ahora parecía contar los segundos hacia algún desastre desconocido. Pasaron los minutos. El niño permanecía silueteado contra el brillante rectángulo de la puerta. La observaba con una intensidad inquietante. Finalmente, impulsado por una sed que debía ser insoportable, dio un rápido y fugaz paso hacia adentro, agarró el vaso y retrocedió a la relativa seguridad del porche. Roslano lo oyó beber de un trago el agua, una pequeña victoria. Pasó la siguiente hora en una extraña y silenciosa danza con el niño. Sacó un tazón con el guiso de maíz sobrante todavía tibio de la estufa. Lo colocó en el porche, junto con un trozo de pan de maíz. Él esperó hasta que ella regresó al interior, antes de acercarse a la comida, comiendo rápido y vorazmente con las manos, sin apartar los ojos de la puerta. Era como un zorro que ella trataba de domesticar, aceptando sus ofrendas, pero sin confiar en nada. La herida en su mejilla necesitaba atención. Estaba inflamada y cubierta de tierra. La infección en esta tierra era una sentencia de muerte. Roslano encontró un paño limpio y lo empapó en un recipiente con agua tibia y un poco de jabón de sosa. Cuando se acercó al porche, él se levantó de un salto tenso. Con calma, murmuró mostrándole el paño. «Solo quiero limpiarlo. Te sentirás mejor». Él enseñó los dientes en un silencioso gruñido. Era pura y total rebeldía. Roslano suspiró. No podía obligarlo. Eso habría destruido la frágil y delgada confianza que comenzaba a construir. Apoyó el recipiente en los escalones del porche y se retiró una vez más. Se sentó a su lado siguiendo la tarea familiar automáticamente. No lo miró fingiendo concentrarse en su trabajo. Podía sentir sus ojos sobre ella. Tras un largo rato escuchó un leve salpicar. Asomándose por la ventana lo vio frotándose la cara con el paño húmedo de manera cautelosa. Torpe con leves siseos de dolor cuando el jabón le picaba la herida, pero lo estaba haciendo. Era un superviviente. Comprendía la necesidad pronto mientras el sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. Un nuevo tipo de miedo comenzó a filtrarse en el corazón de Ruslano. La luz del día ofrecía cierta seguridad. Podía anticipar lo que venía. La noche era otra historia. La noche pertenecía a las criaturas que cazaban tanto animales como humanos. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Un grupo de guerra comanche podría estar observando su hogar en ese momento escondido entre la hierba alta, esperando la cobertura de la oscuridad. Tenía que meter al niño adentro. Dejarlo en el porche no era una opción. Adoptó un enfoque distinto. Ignorándolo, empezó su rutina nocturna. Recogió a las gallinas de su gallinero, asegurando el pestillo contra depredadores. Cerró la puerta y bajó la única ventana, sumiendo la casa de tierra en el cálido resplandor de una sola vela de cebo. Se movió por la habitación, tarareando una melancólica y desentonada canción popular irlandesa. A Michael le había encantado la melodía, un fantasma en aquel pequeño espacio. Colocó la vela encendida en el suelo, cerca de la puerta abierta. Su pequeña llama un faro en el crepúsculo creciente. Luego se sentó en la cama de espaldas a la puerta y simplemente esperó. No miró, no habló. Simplemente existía una presencia tranquila en el corazón de la casa. Oyó un crujido de madera bajo sus pies. Todo su cuerpo se tensó, pero se obligó a permanecer quieta.
escuchó el suave golpeteo de pies descalzos sobre las tablas, un leve susurro de movimiento, y luego el sonido de la puerta cerrándose lentamente. La gruesa barra de madera raspó al colocarse en sus soportes. Ruslano soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Se giró. El niño estaba junto a la puerta, ahora asegurada su manita aún descansando sobre la madera. Se veía aún más pequeño en la penumbra iluminada por la vela, una sombra perdida contra las pesadas vigas. Había tomado su decisión. Había elegido los peligros desconocidos de su hogar sobre los peligros conocidos de la noche. Caminó silenciosamente hacia el rincón más alejado de su cama, junto a la estufa fría, y se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Juntó las rodillas al pecho y abrazó sus brazos alrededor, una diminuta isla de desafío en un mar de extrañeza. Ruslano no sabía cómo llamarlo. En su mente empezó a pensar en él como Taco. Era un sonido simple, breve, sin significado, pero mejor que el niño. Le daba una identidad, aunque temporal. Le ofreció una manta, pero él la rechazó con un brusco movimiento de cabeza. Así que ella la dejó en el suelo a unos pasos de él. Comió en silencio su escasa cena de papa y cerdo salado, muy consciente de los dos ojos oscuros que seguían cada uno de sus movimientos. Cuando llegó la hora de dormir, se recostó en la cama completamente vestida, con la escopeta apoyada en la pared al alcance de la mano. No esperaba dormir, pero un cansancio profundo y absoluto la venció. Cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes perturbadoras. Soñó con Michael, con la sensación de su mano entrelazada con la suya. Soñó con coyotes con ojos humanos. Soñó con 100 guerreros silenciosos a caballo, sus rostros pintados para la guerra, sus lanzas reflejando la luz de una luna rojo sangre. Despertó con un sobresalto, el corazón latiéndole con fuerza. La vela se había consumido hasta un pequeño muñón, proyectando sombras largas que danzaban en las paredes. Algo estaba mal. El aire en la habitación había cambiado. Extendió la mano hacia la escopeta, cerrando los dedos alrededor del frío acero del cañón. Entonces lo vio Taco. Ya no estaba en el rincón. Se encontraba junto a su cama mirándola desde arriba. En su mano sostenía la colcha de retazos, la que ella había dejado en el suelo. No la había usado para él. En algún momento de la noche se había acercado y la había colocado sobre ella mientras dormía. El gesto fue tan inesperado, tan profundamente humano y sencillo, que rompió sus últimas reservas. Una ola de emoción intensa y protectora la recorrió. Ya no se trataba de política, ni de raza, ni de miedo. Se trataba de esa pequeña alma perdida que le había mostrado un instante de bondad cuando tenía todas las razones para odiarla. El momento tierno se rompió con el sonido de cascos. No era el galopar atronador de un grupo de guerra, sino el trote rítmico y constante de un solo caballo. Se acercaba. Ruslano se puso de pie al instante agarrando la escopeta. Miró por una rendija de la ventana. A la pálida luz del amanecer se acercaba un jinete. Un hombre alto con abrigo polvoriento, una placa brillante en el pecho. Marshal John Cartwright. Su rostro, visible incluso desde la distancia, mostraba sus líneas habituales duras e implacables. Cabalgaba como si la tierra le perteneciera a sus ojos, recorriendo la pradera sin perder detalle. La sangre de Ruslano se heló. El Marshal no era un hombre que visitara por cortesía. Su presencia significaba problemas. Detuvo a su caballo a unos metros de la casa, su mirada fijándose en el porche, en el cuenco abandonado y la taza de hojalata sobre las pequeñas huellas en el polvo. Él lo sabía, o al menos sospechaba. Ella miró a Taco, que se había retirado de nuevo a su rincón. Sus ojos abiertos, llenos de un miedo
que ahora ella comprendía por completo. El peligro ya no estaba afuera, estaba aquí. Tenía un nombre y una placa. El Marshal Cutright bajó de su caballo, sus botas crujieron sobre la tierra seca. No gritó ni llamó. Simplemente caminó hacia la puerta, la mano descansando casualmente sobre la culata del revólver del abrigo, sujeto a su cadera. El corazón de Ruslan martillaba con un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba atrapada. Había cerrado la puerta contra los monstruos de la noche solo para encontrar uno de pie en su umbral a la luz de la mañana. Un golpe autoritario y seco sacudió la pesada puerta de madera. Era un sonido que no admitía negativa. «Señora O'Malley, abra esta puerta». Marshal Cutright. La mente de Ruslan se aceleró. Hay que esconderlo. Tenía que ocultarlo, pero aquella casa de una sola habitación no ofrecía armarios ni sótanos, ni escondites que un hombre como Cartwright no descubriera en segundos. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en la cama. Estaba elevada del suelo para proteger al durmiente del frío y de cualquier animal suelto. El espacio debajo estaba oscuro, cubierto por el borde colgante de la colcha de retazos. Se volvió hacia Taco con urgencia en el rostro. Puso un dedo sobre sus labios y luego señaló enfáticamente hacia la cama. Debajo ahora. Silencio. Ni un sonido, susurró, sabiendo que las palabras eran casi inútiles, pero esperando que el tono transmitiera la urgencia de vida o muerte. Por un segundo aterrador, el niño solo la miró con su rebeldía encendida. No conocía a ese hombre, pero reconocía el olor del peligro. Entonces algo en la expresión desesperada de Ruslan debió de atravesar su resistencia. Asintió con un solo movimiento firme y se deslizó con un silencio impresionante bajo la cama, desapareciendo en las sombras justo cuando el puño del Marshal golpeaba de nuevo la puerta, esta vez con más fuerza. Ruslan, sé que estás ahí. Vi el humo de tu chimenea. Tomando un profundo respiro para calmar sus manos temblorosas, Ruslan caminó hacia la puerta, el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas. Levantó la pesada barra, el chirrido del metal resonando de manera exagerada en el silencio tenso, y abrió la puerta solo lo suficiente para deslizarse fuera, cerrándola inmediatamente detrás de ella. Quería mantener sus ojos fuera de su casa el mayor tiempo posible. Lo enfrentó en el porche, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. Marshal. ¿A qué debo la visita tan temprano? Marshal John Cartwright era un hombre esculpido por el duro paisaje de Texas. Alto y delgado, con un rostro que parecía curtido por un sol implacable. Sus ojos del color de un cielo lavado por la lluvia eran su rasgo más imponente. No se le escapaba nada y apenas revelaban algo. Empujó el sombrero hacia atrás, su mirada barriendo primero la puerta cerrada y luego volviendo a posarse sobre su rostro. «Escuché un disparo ayer por la tarde», dijo con voz baja y grave. Un solo tiro de escopeta parecía provenir de esta dirección. Pensé en salir a revisar, asegurarme de que todo estuviera en orden. «Coyotes». Ruslan respondió con voz demasiado tensa. Se obligó a encogerse de hombros con naturalidad. La audacia venía después de las gallinas. Era una mentira plausible, algo que ocurría con frecuencia. Cartwright asintió lentamente, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. «Solo coyotes, dices». Hizo un gesto con la barbilla hacia los escalones del porche. «Has puesto un festín digno de un coyote, Ruslan. Un plato, una taza, incluso un recipiente para que se lave la cara». La sangre de Ruslan se heló. La evidencia de su bondad estaba expuesta. Y yo estaba limpiando. Deben haber quedado ahí. La mentira sonó débil, y ella lo sabía. Y las huellas. Continuó implacable.
Señaló el polvo cerca de los escalones, donde las pequeñas marcas de taco eran tan claras como las de sus botas. Las gallinas corren descalzas ahora. No tenía respuesta. El silencio se volvió pesado, cargado de acusación. Podía sentir la presencia del niño detrás de la puerta, un peso silencioso y aterrorizado. Lo imaginó debajo de la cama, conteniendo la respiración, escuchando cada palabra. «Déjame ver dentro, Ruslan», dijo Cartwright. No era una petición. «No es necesario, Marshall. Estoy bien. Todo está bien. La gente de Prairie Creek me paga para asegurarme de eso. Están asustados», se ha comentado. Hace 2 días se vio un pequeño grupo de caza comanche al norte cerca del Brazos. Están fuera de la reserva. Eso los hace hostiles. Sus ojos se entrecerraron. Se les vio con un niño. Un niño. Ruslan sintió cómo la trampa se cerraba. Lo sabía. No solo sospechaba, sabía. Su negación era inútil. Con un suspiro de resignación que parecía drenar la fuerza de su cuerpo, se giró y abrió la puerta retrocediendo para dejarlo pasar. Cartwright entró en la pequeña casa, su figura amplia llenando el espacio. Su figura al entrar pareció encoger aún más el espacio reducido de la casa. Sus ojos recorrieron la habitación con calma, deteniéndose un instante en la mesa puesta para una sola persona, en la manta, sin usar arrinconada, y finalmente en la cama. Se acercó haciendo que las tablas del piso crujieran bajo su peso. No necesitaba mirar debajo. Sabía lo que iba a encontrar. Miró a Ruslan y por un instante fugaz en sus ojos fríos apareció algo, tal vez decepción, quizás incluso lástima. «¿Sabes cuál es la pena por ocultar a un hostil?» Ruslan preguntó en voz baja. «Se considera brindar ayuda y consuelo al enemigo. Es traición. No es un hostil», contestó ella, la voz endurecida, el miedo cediendo paso a una oleada de desafío. «Es un niño. Estaba perdido. Lo rodearon los coyotes y lo estaban acorralando. Se suponía que debía quedarme a verlo destrozado. Esa es la ley de la llanura». «A veces es cruel», replicó Cartwright con tono seco. «Pero la ley del hombre es lo que nos separa de convertirnos en salvajes, y nuestra ley dice que ellos no son bienvenidos en esta tierra». Se inclinó y por un segundo que le paralizó el alma, Ruslan pensó que lo sacaría a la fuerza. En cambio, simplemente levantó el borde de la colcha, asomándose a la oscuridad. Ruslan no podía ver a Taco, pero sentía su miedo irradiar desde debajo de la cama. Cartwright dejó caer la colcha. Se incorporó y la miró de nuevo con el rostro convertido en una máscara impenetrable. «Ponte el sombrero, Ruslan. ¿Vienes conmigo?» «¿Y el niño?», preguntó ella con la voz quebrándose. «Es evidencia», dijo el Marshal con tono sombrío. «También viene. Lo llevaremos al fuerte. El ejército sabrá qué hacer con él». Ruslan sabía lo que eso significaba. En Fort Richardson no había lugar para niños comanches. Lo encerrarían, lo olvidarían. O algo peor. Era otra clase de sentencia de muerte. Mientras alargaba la mano para tomar su sombrero, un pequeño sonido, apenas un quejido, salió desde debajo de la cama. Era un sollozo ahogado, puro terror contenido. La cabeza de Cartwright giró bruscamente hacia el sonido. Una expresión de satisfacción dura se dibujó en su rostro, la prueba final. La tenía. Y también al niño. La ley estaba satisfecha. Dio un paso hacia la cama dispuesto a terminar la farsa. Pero antes de que pudiera moverse, Ruslan hizo algo que sorprendió a ambos. Se interpuso entre él y la cama, su cuerpo convertido en escudo. En la mano, sostenía la sartén de hierro de la estufa. No era un arma, no realmente, pero su postura no dejaba lugar a dudas. «No lo tocarás», dijo su voz baja y temblorosa, pero con una firmeza de acero. Marshal Cartwright la miró luego a la sartén
y después de nuevo a su rostro. No vio a una viuda asustada, sino a una osa defendiendo a su cría. Y por primera vez, desde que llegó una chispa de duda, apareció en sus ojos fríos y calculadores. Había venido a hacer cumplir la ley, pero se topó con algo mucho más complejo y peligroso, una mujer que ya no tenía nada que perder. El enfrentamiento duró 1 minuto completo, con un silencio tan denso dentro de la casa de tierra que casi se podía masticar. El único sonido era el tic-tac frenético del reloj sobre la repisa. Cada tic un golpe seco en medio de la tensión. Ruslan no se movió. Sostenía la sartén de hierro con firmeza, sus nudillos blancos del esfuerzo. El rostro del Marshal Cartwright cambió pasando de una certeza implacable a una especie de respeto reticente. Era un hombre que conocía bien el desafío. Vivía de eso. Lentamente, con deliberación, levantó las manos, las palmas abiertas. No era una rendición, sino una señal de tregua. «Baja la sartén». Ruslan dijo con voz calmada, casi razonable. «No hagamos tonterías. No soy tu enemigo aquí». «Pero piensas llevártelo al fuerte», afirmó ella, sin titubear. «Eso te convierte en su enemigo, y en el mío». Cartwright soltó un largo suspiro cansado, el de un hombre agobiado por asuntos que preferiría no afrontar. «No es tan sencillo. Te dije que seguía el rastro de un grupo guerrero. No eran habladurías». Caminó hasta la pequeña mesa de ella y arrastró una silla, sentándose como si pensara quedarse a cenar. Ese grupo visto cerca del brazos no era una partida de caza común. Era un explorador de algo mucho más grande, una banda de guerra dirigida por un hombre al que llaman el fantasma de Peter Nokona. El nombre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ruslan. Peter Nokona había sido un jefe legendario feroz como pocos. Su fantasma, se decía, era su hijo, Quanaparka. Pero otros susurraban que era un guerrero aún más despiadado, un hombre que no atacaba por caballos ni por gloria, sino por pura venganza. «Atacaron la granja de los Stevens hace 3 días», continuó Cartwright, bajando la voz. «Mataron al viejo Stevens y a su esposa. Se llevaron los caballos. Quemaron la cabaña hasta los cimientos. Se mueven rápido con un objetivo claro. He estado siguiéndolos, pero cabalgan como fantasmas y dejan rastros fríos». Se inclinó hacia adelante, sus ojos pálidos, clavados en ella como estacas. «Y entonces escucho un disparo que viene de tu casa, y te encuentro escondiendo a un niño comanche. Un niño separado de los suyos, los mismos que están dejando un reguero de sangre por este territorio». Dejó que las piezas se unieran solas en el aire entre ambos. «¿No lo ves, Ruslan? Ese niño es la clave. No están saqueando al azar. Lo están buscando». Ruslan sintió cómo la sartén se volvía más pesada en su mano. La situación estaba girando, transformándose en algo que ya no lograba comprender. Ya no se trataba solo de proteger a un niño perdido. Estaba atrapada en medio de una cacería humana. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, bajando la sartén sin soltarla. «Quiero a los hombres que mataron a la familia Stevens», dijo Cartwright, su voz dura como el acero. «Quiero detenerlos antes de que arrasen otro rancho, antes de que muera más gente. Ese niño es nuestra única oportunidad». «¿A qué te refieres?», preguntó ella, aunque un presentimiento espantoso ya le helaba la sangre. «Es un cebo, es un faro», corrigió Cartwright, aunque significaba lo mismo. «Su padre o su tío, quien sea que dirija esa banda, no va a abandonar esta tierra sin él. Tarde o temprano vendrán, tendrán que venir». El horror de aquella idea la envolvió por completo. Quería usar a Taco, ese pequeño niño tembloroso, para atraer a una partida de guerra, a una emboscada. Quería convertir su acto de compasión en una traición. No. La palabra salió como un susurro estrangulado. Definitivamente no.
No voy a hacerlo. No tienes opción, soltó Cartwright tajante. Estas son tus opciones. Opción 1, te arresto por proteger a un hostil. Me llevo al niño al fuerte Richardson, donde lo encerrarán en una celda hasta que muera de tristeza o enfermedad. Y yo seguiré rastreando fantasmas, mientras otra familia como los Stevens probablemente muere. Opción 2. Tú y yo jugamos esta partida. Esperamos. Cuando aparezcan, yo estaré aquí para recibirlos. Ya he enviado un mensaje para que venga una pequeña compañía de guardabosques desde Prairie Creek. Estarán aquí mañana por la tarde escondidos en el arroyo. Tendremos el factor sorpresa. ¿Quieres un baño de sangre en mi puerta?, dijo ella con asco en la voz. Quiero ponerle fin a esto, respondió él frustrado. Quiero volver a un mundo donde una mujer como tú no tenga que dormir con una sartén como única defensa, temiendo quién podría estar afuera. Esta es la única forma. Se puso de pie su imponente figura, dominando de nuevo la habitación. La decisión es tuya, Ruslan. Pero no estás eligiendo solo por ti, ni por ese niño. Estás eligiendo por cada colono en 50 millas a la redonda. La había encerrado en una jaula de lógica y miedo. Cada instinto le gritaba que protegiera a Taco, que rechazara aquel plan monstruoso. Pero la imagen de la casa de los Stevens, reducida a cenizas, en vez de más familias, sufriendo ese destino, no la dejaba en paz. Cartwright tenía razón. Ya no elegía solo por ella misma. Miró hacia la cama donde el niño seguía escondido. Lo había salvado de los coyotes solo para meterlo en una trampa tendida por hombres. ¿Cuál era la diferencia? Si hago esto, dijo despacio con las palabras sabiendo a veneno, si acepto, tienes que prometerme algo. El niño, Taco, no se le debe hacer daño. Pase lo que pase, debe ser protegido. Cartwright reflexionó un momento. Era un pragmático, no un monstruo. El niño solo le servía con vida. Tienes mi palabra. El niño no será lastimado. Solo queremos a los guerreros. Ruslan finalmente dejó la sartén sobre la mesa con un golpe seco. Sintió como si estuviera entregando su propia alma. ¿Qué hacemos ahora? Esperar, dijo el mariscal. Actuar con normalidad. Haz tus labores. Dale de comer al niño. Haz como si nada pasara, porque ellos están allá afuera, y te aseguro que están observando. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano sobre el pestillo. Y Ruslan dijo sin girarse, intenta no encariñarte demasiado. Se fue cerrando la puerta tras de sí, y Ruslan volvió a quedar sola en el silencio de su hogar. Pero ya no era el mismo silencio. Ya no estaba vacío. Ahora pesaba lleno de su decisión del niño escondido y de la terrible espera por lo que vendría. Se acercó a la cama y se arrodilló levantando la colcha. Dos ojos oscuros y ardientes le devolvieron la mirada desde las sombras. Ya no estaban llenos solo de terror, sino de una nueva conciencia que estaba naciendo. Lo había escuchado todo, lo entendía. Y en sus ojos, Ruslan vio el primer destello de una traición que ni siquiera era suya. Los 2 días siguientes pasaron como en una niebla de cotidianidad forzada, sostenida por una tensión pura. Se formó entre los 3 habitantes de la casa de tierra una tregua incómoda muda. El mariscal Cartwright, fiel a su palabra, no se quedó. Hizo un gesto de cabalgar hacia el este, solo para volver por detrás a través de una pequeña barranca y montar un campamento oculto con su caballo entre un matorral espeso de mezquites a unos 800 metros. Desde ahí podía vigilar la cabaña sin ser visto. Ruslan sabía que él estaba allí. Su presencia era una presión constante, invisible, pero palpable. Dentro de la casa, el ambiente se había vuelto espeso, cargado de cosas no dichas. Taco, que había entendido mucho más de lo que Ruslan le había atribuido, ya no la veía como una simple salvadora.
Ahora la miraba como a una carcelera cómplice del hombre de rostro duro que olía a peligro. Estaba alerta, sus movimientos medidos, los ojos, portando una tristeza más profunda. Aún así, la necesidad infantil de compañía es poderosa. Las largas horas de silencio necesitaban llenarse con algo. En el segundo día, Ruslan cosía una de las viejas camisas de Michael, los dedos torpes por la tensión. Taco permanecía en su rincón habitual observándola. De pronto se levantó y fue hacia la pequeña bolsa que había traído del arroyo, su única pertenencia. De ella sacó unas piedras lisas y planas. Se acercó a la mesa y con una solemnidad casi ritual comenzó un juego. Lanzaba una piedra al aire y antes de que cayera, intentaba recoger las otras del tablón. Era hábil y rápido sus pequeñas manos, un borrón en movimiento. Ruslan lo observó un buen rato, luego dejó la costura a un lado. Intentó imitar sus movimientos, pero sus dedos estaban torpes, duros. Las piedras golpeaban inútilmente la mesa. Una sonrisa mínima y fugaz apareció en los labios de Taco. Era la primera vez que lo veía sonreír y le pegó como un golpe en el pecho. Él le acomodó los dedos con suavidad, enseñándole la técnica correcta. No cruzaron una palabra, pero en ese instante de juego compartido se tendió un puente frágil sobre el abismo del miedo y del idioma. Esa misma tarde, mientras amasaba pan, ella señaló el barril de agua. Agua, dijo, pronunciando bien la palabra. Taco miró sus labios, luego el barril. Dijo una palabra en su lengua suave gutural. Tuna. Agua. Ruslan repitió. Water. Él imitó su pronunciación cuidadoso, como si fuera un conjuro extraño. Tuna. Ella intentó repetirlo tropezando con el sonido. Entonces él soltó una risa. Una verdadera carcajada infantil limpia que llenó la casita de tierra con un calor que no había sentido en más de un año. Era un sonido tan valioso, tan dolorosamente normal, que le brotaron lágrimas. Se giró rápidamente para que él no la viera. Cartwright tenía razón. Se estaba encariñando. Pero esos momentos idílicos duraban poco, quebrados por la sombra constante de lo que se avecinaba. Tal como se había prometido, los Rangers llegaron. Ruslan no los vio, pero lo supo. Vio a Cartwright cabalgar hacia ellos, una partida silenciosa de rostros endurecidos, que desapareció en el arroyo donde los coyotes habían acorralado por primera vez a Taco. Su presencia era como un cáncer bajo la tierra, una promesa de violencia escondida entre la hierba dorada. Los comanches también observaban. Las señales eran sutiles, fáciles de pasar por alto para quien no supiera mirar, pero para Ruslan, cuyos sentidos ahora estaban afilados como navaja, eran evidentes. A la mañana del tercer día, encontró una sola pluma de halcón. La punta pintada de rojo atada con tendón al travesaño superior del gallinero. El día anterior no estaba ahí. Era una marca, un mensaje. Te vemos. Sabemos que está aquí. Más tarde, al ir al pozo por agua, halló sobre la tapa de piedra un patrón de piedras de colores, colocado con intención, una roja, dos negras, una blanca. Era un idioma que no entendía, pero su cuerpo lo comprendía. Se sentía como un reloj en cuenta regresiva. Esa noche, cuando Cartwright se deslizó hasta la casa, tras el anochecer, para una conversación rápida y en susurros, Ruslan le contó las señales. «Nos están tanteando», dijo él con la mirada perdida en la pradera oscura. «Quieren confirmar que el niño sigue aquí. Están siendo cuidadosos. Eso significa que el líder es astuto. No será un ataque impulsivo». La miró. Su rostro se veía demacrado a la luz de la luna. «¿Y el niño?» «Está aterrorizado», respondió Ruslan con dureza. «Y es listo. Sabe que lo están usando». «Bien», dijo Cartwright con un pragmatismo brutal que la hizo estremecer. «El miedo lo mantendrá en silencio».
Aquella noche, Ruslan no pudo dormir. Estaba recostada en la cama con la escopeta a su lado, escuchando los sonidos de la llanura, el susurro del viento, el aullido lejano de un lobo solitario, la respiración suave del niño que dormía en el rincón. Tenía la manta que ella le había dado su vida hasta la barbilla. Ese pequeño gesto de confianza le partió el corazón. Era su protectora y su carcelera, su único consuelo y su mayor traidora. La decisión que había tomado parecía sencilla cuando Cartwright la explicó, pero vivir con sus consecuencias era una tortura lenta e implacable. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Para los Rangers escondidos en el arroyo, era una colaboradora necesaria. Para los ojos silenciosos que la vigilaban desde las llanuras, era una secuestradora. Y para el niño que dormía en su casa, era un monstruo disfrazado de amiga. Se levantó de la cama y fue hacia la ventana cerrada, mirando por una rendija. La luna estaba alta, llena, bañando la pradera en una luz plateada y fantasmal. El paisaje se veía hermoso, tranquilo, sereno. Pero era una mentira. Esa paz era solo una máscara. Bajo la superficie la tierra vibraba con una tensión contenida, como una serpiente enrollada lista para atacar. El susurro del viento había cesado. Solo quedaba un silencio muerto vigilante de esos que preceden al trueno. Estaban por llegar. Lo sabía con la misma certeza con la que conocía su propio nombre. Vendrían pronto. No llegaron con el estruendo de una carga, sino con el avance lento e inevitable del amanecer. Ruslan estaba despierta para verlo, una centinela insomne tras la ventana. Un instante la llanura era un lienzo gris y plateado. Al siguiente estaban allí figuras a caballo, emergiendo de las ondulaciones del terreno, como si hubiesen nacido de la misma tierra. No era un pequeño grupo. Era una fila de jinetes que abarcaba el horizonte, una muralla viva, silenciosa y resuelta, recortada contra el sol naciente. Por lo menos un centenar, un ejército. No gritaban, no daban alaridos. Solo avanzaban con sus ponis al paso, con un ritmo constante y deliberado que devoraba la distancia entre ellos y la cabaña. El leve tintinear de los frenos, el sordo golpeteo de cascos descalzos sobre la tierra seca. Esos eran los únicos sonidos en esa vastedad detenida. Era una demostración de poder contenido, una fuerza de la naturaleza que hacía que la pequeña casa de adobe pareciera frágil y absurdamente desafiante. A Ruslan se le trabó la respiración. Miró hacia Taco. Estaba despierto, pegado a la pared, los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y un orgullo nuevo feroz. Sabía. Era su familia, su gente. Un silbido agudo cortó el aire, la señal de Cartwright desde su escondite. La trampa estaba puesta. Los Rangers en el arroyo estarían ya con los rifles cargados, los corazones golpeando con esa emoción brutal que precede a una batalla. Los jinetes se detuvieron a unos 200 metros de la casa, desplegándose en semicírculo amplio, sellando el rancho en una media luna de lanzas y rifles. Entonces, un solo jinete se separó de la línea y avanzó en solitario. Era un hombre de estatura imponente, su autoridad emanaba de él como el calor de una fogata. Llevaba un espléndido penacho de plumas de águila que le caía por la espalda, y su pecho estaba cubierto por una coraza de huesos pulidos que brillaba bajo el sol de la mañana. Su rostro era severo y noble, con las arrugas profundas de quien ha sufrido y ha mandado. No portaba rifles, solo una lanza adornada con una única pluma sostenida, no como arma, sino como símbolo de mando. Guiaba su robusto caballo pinto, con las rodillas, las manos, descansando sobre los muslos, un retrato de control absoluto. Se detuvo a 50 metros del porche,
los ojos oscuros fijos en la puerta. No necesitaba presentación. Ruslan sabía quién era. Aquel hombre era el padre que lloraba. Era el líder de los 100 jinetes. El jefe alzó la mano con la palma abierta, el gesto universal de Pali. Luego habló su voz profunda y vibrante, un sonido que atravesó la pradera como un trueno lejano. No hablaba inglés. Hablaba en la lengua fluida y gutural de su pueblo, un idioma cargado de dolor y autoridad. Dentro de la casa, Taco empezó a temblar sin control. Susurró el nombre de su padre papá. Un sonido tan lleno de anhelo y desesperación que destrozó el corazón de Ruslan. El jefe volvió a hablar. Su voz se elevó ahora teñida de súplica, sin perder el tono de mando. Ruslan supo que ese era el instante. Cartwright aguardaba su señal, su confirmación de que ese era el líder. Era el momento en que debía cumplir su terrible acuerdo. Pero al mirar al hombre imponente, que lloraba afuera, y al niño aterrorizado dentro, no vio enemigos ni víctimas. Solo vio a un padre y a su hijo separados por un mundo de violencia y malentendidos. «No disparen», susurró como una plegaria sin saber si alguien la escucharía. «Por favor, no disparen». Y en ese instante tomó una decisión, no nacida de estrategia ni de razón, sino de algo más profundo que el miedo. Dejó la escopeta sobre la mesa, un gesto claro, para Taco se rendía. Luego lo miró rogando con los ojos que entendiera. Señaló la puerta. «Ve», dijo con la voz cargada de emoción. «Ve con tu padre». Taco la miró, los ojos oscuros abiertos de par en par, sin creerlo del todo. Miró la puerta, luego a ella otra vez, buscando verdad en su rostro. Y la encontró. No era una trampa. Con un grito que era mitad sollozo, mitad alarido, se puso de pie de un salto. Forcejeó con la pesada tranca de la puerta, sus manitas luchando contra el peso. Ruslan corrió a ayudarlo, levantándola. El niño salió corriendo al porche, parpadeando bajo la luz del sol. Papá gritó con voz limpia en su idioma, pura alegría condensada. El rostro severo del jefe se quebró. Una expresión de alivio desgarrador se apoderó de él. Soltó un gran grito y espoleó a su caballo hacia adelante. Al mismo tiempo, Taco bajó corriendo del porche, cruzando el polvo con las piernas cortas y decididas. Y fue entonces cuando sonó el primer disparo. No vino de Cartwright, fue desde el arroyo. Un joven ranger nervioso, al ver al jefe avanzar y al niño salir corriendo, debió haber entrado en pánico. La bala levantó polvo, apenas unos pasos delante de Taco. El efecto fue inmediato. La línea de guerreros, hasta entonces silenciosa y disciplinada, estalló en un alarido unísono. 100 voces se fundieron en un solo grito de guerra aterrador. Un centenar de rifles se alzaron. «No disparen, maldita sea, no disparen». La voz de Cartwright rugió desde el matorral, pero ya era demasiado tarde. La paz se había roto. La amenaza se había vuelto realidad. El jefe reaccionó con reflejos asombrosos. Giró su caballo, colocándose entre el tirador y su hijo. En un solo movimiento, lo levantó del suelo, lo sentó frente a él y lo protegió con su propio cuerpo. Su rostro era una máscara de furia helada. Había venido en son de paz y le respondieron con traición. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Taco, ya seguro entre los brazos de su padre, giró y miró hacia Ruslan. Había visto lo que ella hizo. La vio dejar el arma. La vio abrir la puerta. Le gritó algo a su padre, su pequeña voz rompiendo el silencio espeso, y no señaló hacia el arroyo, sino hacia Ruslan. Volvió a hablar insistente, con el corazón en las palabras. El jefe volvió la vista desde el cañón al porche, donde Ruslan permanecía sola y desarmada. Escuchó las palabras de su hijo. La rabia en sus ojos se fue disipando, reemplazada por la duda.
y luego por una comprensión naciente. Observó la escopeta visible a través de la puerta abierta. Miró sus manos vacías, el rostro tenso, pero firme. Con la dignidad de un líder, alzó su lanza al cielo. Los gritos de guerra murieron en las gargantas de sus hombres. El jefe miró una última vez a Ruslan y asintió con firmeza. No fue un gesto de amistad ni perdón. Fue reconocimiento, un signo de respeto de un guerrero a otro. Giró su caballo y con su hijo firme en el regazo comenzó a alejarse. Los 100 jinetes lo siguieron retomando formación. Se desvanecieron en la pradera como si nunca hubieran estado. El silencio que quedó tras su partida fue roto por las pisadas furiosas del mariscal Cartwright, subiendo al porche, su rostro hecho una tormenta. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», bramó. «Los tenía. Pude haber acabado con todo esto». «Ese no era Quanah Parker», respondió Ruslan en voz baja. «Y vino por su hijo, no por una guerra. Tú no los tenías. Eran ellos quienes te tenían rodeado. Los elegiste a ellos por encima de nosotros. Eso es traición». Cartwright escupió al suelo. Ruslan lo miró sin pestañear. «Entonces cuélguenme. Hice lo correcto. Salvé a un niño de los coyotes. Y después lo salvé de los hombres». Su humanidad obstinada, simple y serena, le fue apagando la rabia al mariscal, dejándolo solo con el cansancio. El informe oficial dirá que eran una fuerza superior y que el plan falló. Dijo entre dientes: «No se mencionará a un niño, ni a ti, pero no esperes gratitud. Tus vecinos no olvidarán que dejaste ir a 100 guerreros». Y tenía razón. Un frío nuevo se instaló en su vida. En Prairie Creek, los susurros crecieron, las miradas se desviaban y las puertas dejaron de abrirse. Se convirtió en una paria. Su acto de compasión se consideró locura peligrosa en una comunidad dominada por el miedo. Volvió a refugiarse en la soledad de su casa. El trabajo era duro y el silencio profundo. Pero algo había cambiado. Su mirada sobre la pradera ya no era la misma. Ya no la veía como un enemigo, sino como una tierra compartida llena de historias. Una mañana fresca de otoño encontró un regalo en el porche, una espléndida manta de búfalo suave, y dentro un par de mocasines decorados con cuentas finísimas. No había nota, pero ella lo entendió. Se envolvió con la manta y sintió como su calor le llegaba hasta los huesos. Seguía sola. Seguía siendo una marginada, pero ya no estaba sin esperanza. Había enfrentado la ley del hombre y la ley de la llanura y eligió un camino más duro, más propio. Al mirar el horizonte sintió por primera vez, desde la muerte de Michael, que formaba parte de esa tierra vasta, un hilo solitario en un telar inmenso. El precio de su compasión fue alto, pero en la quietud de su corazón sabía que volvería a pagarlo. La historia de Ruslan O'Malley no trata de grandes batallas ni de tratados famosos. Es la historia callada de una elección. Una que nos recuerda que la historia no solo la escriben los generales y los políticos, sino también los corazones de personas comunes, enfrentando circunstancias extraordinarias. Ella no detuvo una guerra, pero se negó a ser parte de ella. Demostró que incluso en tiempos salvajes, un solo acto de compasión puede hacer eco a través de las llanuras, y que tener el valor de salvar una sola vida, a veces, es el mayor coraje de todos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia del viejo oeste tocó tu corazón, dale un me gusta al video. Compártelo con alguien que valore los relatos de coraje y convicción. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de la historia. Gracias por acompañarnos.